gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 37 del libro de Isaías. ¿Quién dice que la vida cristiana sería fácil? Esta es una pregunta que debemos plantearnos siempre que nos encontramos en medio de una crisis. El pueblo de Dios también pasa por crisis. También experimentamos dificultades. La adversidad también toca las puertas de nuestra vida. Cuando somos conscientes de esto, entonces mantenemos una postura de espera en que el Señor actuará en favor de nosotros. En el capítulo anterior vimos cómo Ezequías y el pueblo fueron desafiados por Sennacherib. Ellos guardaron silencio. Sin embargo, llega el momento en que ellos debían actuar. ¿Cómo actuaron? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron en el momento de la crisis? Descubrámoslo en el capítulo de hoy y las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Versículos 1 y 2 declaran lo siguiente: Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijos de Amós. De estos capítulos, de estos versículos, se desprende tres enseñanzas para nosotros. Es decir, ¿qué podemos hacer en momentos de crisis? Lo primero que hizo Ezequías: rasgó sus vestidos y vistió de cilicio. El rasgar las vestiduras y el cubrirse de cilicio eran expresiones de profundo dolor y reconocimiento público que algo estaba ocurriendo. Este es el primer paso que debemos dar para salir de una crisis: reconocer que nos encontramos en ella. Si nunca reconocemos, ese es el primer paso, nunca daremos el segundo. Por lo tanto, hoy es preciso que reconozcas: estoy en una crisis emocional, una crisis financiera, una crisis sentimental, una crisis familiar, independientemente cuál sea. En primer lugar, debemos reconocer que la estamos viviendo. El segundo paso es que Ezequías fue a la casa de Dios. La segunda reacción de este rey fue mucho mejor que la primera. Él no permitió que su dolor y la pena lo llevaran a un espiral de rechazar la presencia y la ayuda del Señor. Él sabía ahora más que nunca que la solución a su problema únicamente estaba en la presencia de Dios. En Dios está la solución a nuestras crisis. No trates de huir de ella. Preséntala al Señor en oración para encontrar una solución. Recuerda lo que declara Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y el tercer paso: Él buscó a Isaías, el profeta de Dios. Cuando compartimos las cargas, estas son mucho más fáciles. Muchas veces cargamos con ellas solos y la carga se torna muy pesada. La tercera reacción de Ezequías fue buscar ayuda. Cabe mencionar que cuando buscas ayuda, debes buscar la ayuda correcta. Muchos, en vez de ser una ayuda para tu crisis, son una carga más de la que tú llevas. Por lo tanto, debes elegir bien a la persona correcta. Esta debe tener madurez espiritual, debe ser una persona responsable, además también de una persona muy espiritual y sobre todo que sepa aconsejar y guardar también algunos secretos. Es decir, una persona prudente. Cuando alguien te busca en momento de crisis, también tú debes tener algunas actitudes. Notemos las que tuvo el profeta Isaías. La primera la encontramos en el versículo 3. Debes saber escuchar y conocer el panorama completo del problema antes de emitir un juicio o pronunciar palabras apresuradas. Saber escuchar es muy importante. En segundo lugar, presenta el caso a Dios. Una vez que alguien te aborda para contarte la crisis que vive, presenta el caso a Dios. Intercede por esa persona. Ahí encontrarás palabras de sabiduría que te permitirán saber cómo ayudar, orientar y aconsejar a aquella persona que está en necesidad. Y lo tercero, da palabras de ánimo y de esperanza. Pero recuerda que estas deben venir de un encuentro
la relación que tienes con Dios y no simplemente palabras vacías, por decir algo, sino palabras que realmente llenen el vacío que aquella persona tiene. El versículo 15 dice, entonces Ezequías oró a Jehová. Recuerda que no solo debes pedir ayudas a otros en oración, tú también debes unirte en ruego y súplica a Dios. No solamente tienes que decir, por favor, ore por mí, pero si tú no estás orando, difícilmente recibirás lo que estás esperando. Ezequías oraba confiadamente que el Dios viviente lo salvaría, para que todos los reinos de la tierra conocieran el poder que Dios tiene en favor de su pueblo. Ahora, Dios respondió en medio de la crisis. Notemos lo que declara el verso 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. Parece que Isaías no estaba presente cuando Ezequías pronunció fervientemente esta oración, pero Dios le revela a Isaías ahora la respuesta a la petición que Ezequías estaba haciendo. Notemos que él dice, he escuchado tu ruego con relación a lo que me rogaste sobre Sennacherib. Es decir, que Dios debemos hacerle pedidos puntuales. Exactamente qué es lo que necesitamos. No debemos andar con tantos rodeos. Dios ya sabe lo que necesitamos aún antes de pedírselo. Permíteme preguntarte en esta hora, ¿te encuentras en alguna crisis? ¿Estás pasando por alguna situación difícil? ¿Ya presentaste tu problema al Señor? La gloriosa respuesta que llena todo el capítulo fue la respuesta a la oración de Ezequías. ¿Qué hubiese pasado si este rey no hubiese orado? Pues la respuesta es muy sencilla. Nada hubiera ocurrido. ¿Y sabes por qué? Porque la oración hace que cosas grandes ocurran. La oración de Ezequías realmente importó. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo hoy en día por el simple hecho que no estamos clamando y orando a Dios? Es preciso entonces que en medio de la crisis dediques más tiempo para orar. Busca al Señor en medio de la necesidad, porque Él tiene la respuesta. Recordemos que lo que Dios promete, lo cumple. En el versículo 36 dice, y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y también declara que cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Si Dios le había prometido a Ezequías que lo libraría, Él lo haría. Y si en medio de la crisis Dios ha prometido que vas a salir adelante, vas a salir adelante. Únicamente debes confiar en el Señor y presentarle a Él tus ruegos, tus peticiones. ¿Lo crees? Recuerda lo que dice Marcos 9:23, que al que cree, todo le es posible. Si crees que puedes salir de la crisis que estás viviendo, entonces saldrás. Tu fe, tus oraciones, más la ayuda de Dios, al final la crisis será simplemente un mal recuerdo. ¿Te gustaría presentar al Señor la crisis que estás viviendo en este momento? Él puede cargar con ella y también tiene la solución. No importa cuál sea, preséntasela a Él en este momento. Te invito a que inclines tu rostro y junto a mí presentemos cualquier crisis que tengamos ante el Señor. Padre nuestro, hay situaciones que cargamos que son tan pesadas y que ya no sabemos qué hacer. Hoy queremos depositar todas nuestras cargas sobre ti, ya que tú has prometido cargar con ellas. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Hoy queremos despojarnos de ese peso y confiar que en medio de la crisis tú estás con nosotros. Gracias por tu compañía. Gracias por tus promesas. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados
por su palabra. Que Dios te bendiga.